¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les presento este video de algunos detalles y curiosidades de Bully Anniversary Edition. Cabe aclarar que este video lo he llevado planeando desde hace un tiempo, debido a ocupaciones, falta de tiempo y correcciones en el guión, he tenido que retrasar el video, pero, afortunadamente lo he logrado traer aquí para ustedes. El video es para entretener y aportar nuevo contenido a la comunidad de Bully. Sin nada más que decir, empezamos. Las autoridades y policías tienen un detalle que hará que cambien de expresiones hacia el jugador. Esto pasa cuando les saltas o les haces un atrape sin alertarlos. Después tienes que apuntarles con la cámara y de ahí tendrás expresiones diferentes de ellos, ya que pueden desde hablarte más molestos de lo normal, burlarse de ti, empujarte una vez y en el menor de los casos saludarte, solo mientras les apuntes con la cámara, ya que si los saludas tendrán sus expresiones normales. Como dato curioso aparte, en los recados de las entregas de comida y de un paquete a Spatz Industries, los personajes que reciban sus pedidos, se te quedarán viendo y te empezarán a seguir por unos momentos hasta despedirse. Después no serán interactivos, pero usando la cámara los personajes harán la animación de reclutarlos, incluso tendrán frases que lo aluden, a excepción de Tobias Manson. Los oficiales Ivanovich y Monson en sus recados tienen tres detalles notables. El primero es que ambos también tienen esa misma animación, solo si aceptas sus recados y los cancelas, de ahí habrá una posibilidad de que te hagan la animación de pedirte algo a cambio y podrás ver algunas expresiones de ellos, ya que no pueden actuar como autoridades en sus recados. En el recado del oficial Monson hay una curiosidad en los personajes, que tienes que ir a fotografiar al motel, después de tomar la foto y te acerques a ellos, si les apuntas con la cámara te saludarán amablemente. Mihailovich puede hablar contigo sin parar, mientras si le hablas al oficial Williams, este rechazará el saludo. El tercer detalle es que el oficial Monson junto al oficial Ivanovich en sus recados, al no estar programados como autoridades, al tener expresiones de cualquier NPC, aunque tengas el gamberómetro en rojo y si los atacas estos te ignorarán, pero si continúas atacándolos y provocándolos, te retendrán si estás cerca de ellos. En ocasiones que los ataques estos al no detectarte al correrán a detener a cualquier personaje a su paso. Cuando visitas el manicomio con el traje de enfermero puesto, habrá un error de programación que trata que los guardias de afuera te cuestionen por el vestuario. Algo curioso, aunque se nota más cada vez que Jimmy camine cerca de uno de ellos, su animación de caminar despacio se distorsionará. Si interactúas con ellos su animación estará normal, pero ya después regresará a bujearse, pasando únicamente en la parte de afuera del manicomio. Algo curioso pasa cuando le pones el cartel de patéame a un personaje con recado, ya que más allá de escuchar las risas, los personajes a tu alrededor al no detectar al personaje del recado, estos patearán a Jimmy. Si se tratan de las bandas, estos empezarán a patearse entre ellos junto con Jimmy, hasta que te alejes del personaje o canceles el recado. En el juego hay algunos personajes que no tienen diálogo de saludo, aunque si los posean en sus líneas de voz solo están sin utilizar. Curiosamente no aparecen las líneas de voz y no se sabe nada sobre el actor del señor Martín, debido a que su actor no fue mencionado en los créditos y sus líneas de voz están perdidas. En Bully hay unos errores de programación. El primero es notable: si insultas a un personaje derrotado, los personajes a tu alrededor se empezarán a burlar de ti. Esto pasa cuando Jimmy tiene menos del 50% de respeto en ciertos grupos. El siguiente es un error que sucede con las animaciones de acoso, calzón chino y empujar. Si te mueves o acercas la cámara mientras lo haces a un niño, adulto o autoridad, estos tendrán reacciones neutrales y el juego no lo detectará como abuso con adultos, niños y autoridades. En cambio los personajes más cercanos pueden ser afectados. El otro detalle es que si lo haces enfrente de una camarilla, ellos se enojarán contigo y reaccionarán de la misma forma como si los hubieras humillado directamente. Si lo sigues haciendo más, se enojarán contigo a tal punto que te empezarán a insultar y en ciertos casos, atacarte sin importar que tengas el respeto máximo, donde no te harán daño, siendo una manera más de fastidiar a personajes de las distintas bandas. Un pequeño detalle que tienen las cámaras clásica y digital: resulta que unas partes concretas de algunos lugares, te subes y apuntas con la cámara hacia abajo, podrás ver las texturas interiores de Jimmy. En las misiones Gresca y Caos Total, habrá un detalle en las misiones donde los personajes presentes te ignorarán, aunque que dejen de pelear, no tendrán reacciones si los atacas e insultas, salvo en algunas pequeñas ocasiones que sí responderán a tus ataques. Mientras en la misión Gresca los policías y algunos macarras en sí están programados para atacarte. Si reclutas a cualquier personaje
que este al insultar a otro personaje, insultarán con las frases de fuego amigo, que son dichas a Jimmy cuando este los ataca o empuja a sus compañeros estando reclutados, también la dicen cuando te autolesionas chocando con la patineta o tirándote de una altura haciendo que Jimmy se lastime, ellos le dirán la dicha frase a Jimmy, hasta un momento dado donde estos dejarán de seguirte. El siguiente es un bug en Blue Skies. Si subes al lugar de la construcción, si eres preciso y sincronizas la caída, mientras esté a punto de pasar un vehículo en la parte izquierda el conductor se bajará molesto, debido a que vandalizaste su vehículo a una distancia alejada, además también puedes afectar a un peatón en la caída. Este detalle solo se puede ver con mods, ya todos saben que en el minijuego de los transistores del vagabundo, este es invencible, sin importar cuántas veces lo ataques, más allá de haber una manera de fallar siendo pateado hasta ser derrotado por el vagabundo si te mantienes agachado, hay otra que consiste en derrotarlo y fallar el minijuego. Si usas un mod de derribo instantáneo como el arresto de los monitores y enfermeros lograrás tumbarlo. Como detalle extra, al estar tumbado el vagabundo se ralentizará y a veces se levantará sin ninguna reacción, quedándose así hasta que el minijuego te saque afuera del estacionamiento. En el juego existe el detalle de que varios personajes al pelear y recibir ataques dejen caer sus accesorios como gafas, gorras, cascos entre otros complementos, sin embargo no funciona con todos los personajes. Lo curioso es que personajes como los trabajadores de Blue Skies como el señor Buckingham y el señor Salvatore pierden sus cascos cuando pelean, mientras al señor Mfinis y Chug no. Hay un detalle curioso con el cartero de Old Woodward Valley, resulta que este personaje tiene una cierta limitación en su espacio territorial, cada vez que lo provocas este te perseguirá, pero si te sales de la zona residencial el personaje desaparecerá y reaparecerá en su punto de inicio, en unas partes específicas de Blue Skies, y dependiendo la hora del juego, es posible encontrarse a los habitantes de New Coventry peleando. Lo curioso es que en la pelea uno de ellos tiene la programación de los adultos principales, debido a sus agarres precisos y atrapes así como la probabilidad de poder saludar a Jimmy, a diferencia de sus animaciones originales. Esta curiosidad la conocí gracias a los youtubers Anquabaous y Violen Kim, donde consiste en reclutar a un personaje único, Andy el vagabundo, en su recado, donde te pide $1 junto a la tienda de cómics. Para efectuar este secreto, tienes que aceptar su recado, después empujarlo y por último darle el $. El recado te dirá que has fracasado y ya tendrás al personaje como aliado, empezará a seguirte a donde vayas. A diferencia de otros personajes reclutables, Andy puede entrar a algunos interiores que otros aliados no pueden acceder, como la tienda de cómics, el Yum Yum Market, hasta en el dormitorio de los chicos en la academia. Ya de interiores como la barbería y la tienda Warning ya no podrá ingresar. Las únicas desventajas que tiene es que su velocidad al ser muy baja es fácil perderlo de vista si corres. Durante las peleas le afectará por ser un adulto, si es golpeado las autoridades correrán a arrestar a su atacante, pero si él ataca a alguien alertando a las autoridades será arrestado, diferenciándose mucho de todos los personajes reclutables de Jimmy. Aunque puedes intentar a pesar de sus contras, Andy es un personaje curioso que puedes reclutar y sacarte unos momentos de diversión como tu aliado en el pueblo de Woodward Town. Si pensabas que Russell y los Bullies son los primeros personajes que Jimmy puede reclutar, la verdad no es así, ya que puedes reclutar a un personaje mucho antes que te hayas ganado el respeto de los abusones, siendo Luis Luna de los Musculitos el primer personaje que puedes reclutar al inicio del juego sin tener el respeto de los deportistas. Para hacerlo tendrás que estar a las 4 de la tarde hora del juego en la cancha de fútbol americano y aceptar el minijuego de Luis de toques en el aire. Después de hacer la apuesta y la ganes, Luis perderá la apuesta retirándose. En este punto habrá la posibilidad de reclutar a Luis, aunque también funciona iniciando el minijuego y cancelarlo. Si enfocas a Luis y te parece la opción de dinero, podrás reclutarlo, aunque en algunas veces no te aparecerá dicha opción teniendo comportamiento hostil hacia Jimmy. Ya muchos saben que si provocas a algunos personajes y corres a un interior, los personajes te seguirán a los interiores que entres, siendo los adultos que pueden ingresar a más interiores en una capacidad máxima de 5 personas, a diferencia de los habitantes de New Coventry entre otros personajes, que no pueden ingresar a esos interiores, como las propiedades de Jimmy, el gimnasio de boxeo, hasta la biblioteca a excepción de la residencia masculina y la tienda de cómics etc. El único entretenimiento que puedes sacar de esto es pelear libremente
acompañante contra los adultos, debido a que el gamberómetro está desactivado dentro de las propiedades, mientras en el gimnasio de boxeo puedes iniciar peleas de pijos contra adultos, pero debes saber esto, cuando un adulto o personaje esté por entrar o salir, debes insultarlos y agarrarlos para provocarlos, ya que si no lo haces cuando los pijos los ataquen, estos no los atacarán y solo se concentrarán en ti. Ya todos saben que en el juego la mayoría de personajes, entre ellos ciudadanos y autoridades, tengan una fila de diálogos desechados, entre ellas las frases de fuego amigo, que no fueron eliminadas y persisten dentro del juego. Esas frases se les escuchan comúnmente a los adultos que andan acompañados. Hay algunas formas de escucharlos, entre ellas que su acompañante caiga al vacío por un error, cuando provocas al primero y haces que golpee a otro adulto. Desde este punto el acompañante le dirá las frases de fuego amigo directamente a Jimmy y no a su acompañante. Es curioso que desde un principio, después de derrotar a Gary, Jimmy ya tendría el respeto de todos los personajes del juego, incluyendo a los ciudadanos y autoridades, por lo cual no tendría sentido. Algunos interiores suelen tener bugs, por ejemplo los únicos 3 Yum Yum Markets de Woodward. Este error consiste si entras a los establecimientos de Old Woodward Valley y New Coventry. Si abres el mapa dentro de los locales, te indicará que estás en el Yum Yum Market de Woodward Town y no en la sucursal en la que te encuentras. Si te sales del establecimiento seguirás en el mismo sitio, pero si dejas un guardado automático dentro de los Yum Yum Markets, si das cargar partida te trasladarán al Yum Yum Market de Woodward Town y se notará más en el Yum Yum Market de New Coventry, donde los tenderos cambiarán por el traslado. También la tienda de bicicletas de Old Woodward Valley tiene ese detalle. Si dejas un auto guardado y cargas partida, reaparecerás en la sucursal de Old Woodward Town. Y por último, el escondite de los malotes tiene un bug similar. Suele pasar cuando dejas un auto guardado cerca de la cama y abres el mapa, te indicará que estás en la tienda Warning en Old Woodward Town. Si das cargar partida, el entorno se bugueará y Jimmy caerá al vacío apareciendo dentro de la tienda de ropa, y en ciertos casos caerás tumbado en la caída reapareciendo en la enfermería cercana, siendo bugs que te pueden ayudar a trasladarte de un lugar a otro predeterminadamente. En Bully hay un detalle interesante: si rompes un letrero de un negocio u otro personaje lo hace, el propietario del negocio saldrá en contra de quien vandalizó su local. Esto suele pasar en algunos negocios. Lo bueno es que puedes liberar a 3 personajes diferentes en el modo libre, siendo el señor Carmichael, Stan y Tobias Manson, mientras los otros son personajes comunes de ver en el juego. Aunque puedes liberar los 3 personajes a la vez, lo cierto es que esto suele pasar raras o pocas veces por partida. Lo curioso es que algunos personajes no concuerden con los locales y tengan ninguna relación con el establecimiento. Los personajes, al ser liberados, no pueden ser interactivos sin contar el ser atacados, pero si los pierdes de vista ya podrás encontrarlos, caminar libremente e interactuar con ellos. En las misiones, Ruth y el Santa Claus de nariz roja y Johnny celoso tienen un error que consiste que puedes provocarlos y acabar con ellos sin fallar las misiones. Para eso debes tener la moza de la clase 4 de lengua desbloqueada. Durante la misión de Santa, no puedes atacarlo y no se dejará humillar, por lo cual tendrás que apuntarle con la resortera para hacerlo enfadar y mofarlo. De esta forma Jimmy lo derrotará humillándolo. Con Johnny es casi lo mismo, que puede ser humillado. A diferencia de Santa, al provocarlo y hacer que te ataque, Johnny puede ser arrestado como derrotado, mientras no lo ataques. Después de derrotarlos, las misiones continuarían como si nada, pero si decides recolectar los objetivos y regresar ya no podrás entregarlos debido a que los personajes ya no están y se notará por la ausencia de la X en el mapa. Las misiones se quedarán congeladas a menos si reinicias la partida o la pierdes siendo arrestado, derrotado o atacando a Gordilola en la misión de Johnny. En el caso de Santa, aunque se acabe el tiempo, no fallará la misión. Como dato extra, en la misión Milagro en la calle Woodward, puedes provocar a Santa haciendo que te persiga a la plaza, aunque este escape o sea derrotado o detenido. A diferencia de las misiones anteriores, esta sí la podrás completar. La misión Pijos Jorobados tiene un error, que resulta que si tienes activada la música del juego y provocas a todos los miembros de las camarillas de Woodward, se reproducirá el Vendetta Tune y eso, el tema de pelea de los malotes, en vez de sus propios temas sonoros. Esto aplicará para todos los estudiantes y camarillas durante la misión, a excepción de las autoridades y adultos, que seguirán teniendo su tema sonoro respectivo.
Una curiosidad es que si te paras encima de un lugar donde aparezca una tabla de madera, bate de béisbol y regla, si guardas y cargas partida en el mismo sitio y recoges el arma antes que aparezca Jimmy, la tendrá invisible en su mano, por lo cual no la tendrá físicamente, ya que si atacas con ella no le afectará a nadie y no puedes perderla a menos que elijas un ítem de tu inventario o simplemente le dejes caer sin la posibilidad de recuperarla. Otro detalle curioso que tienen las armas cuerpo a cuerpo son sus sonidos al atacar. Lo curioso es que si juntas todas las armas con la regla, al escuchar sus sonidos al atacar, todas reemplazarán su sonido de impacto por el de la regla, y este efecto puede durar incluso estando alejado de la regla, por lo cual ese efecto se irá desvaneciendo volviendo con sus sonidos originales. Los ciudadanos acompañados tienen la posibilidad de defender a otros ciudadanos si son atacados por Jimmy y demás personajes. Lo curioso es que el acompañante no reaccionará si otro ciudadano es atacado por otro personaje, ya que este solo está programado para atacar a Jimmy si es el atacante o si otro personaje confronta directamente a su compañero. Cuando en una pelea, si cualquier personaje es detenido por una autoridad o ciudadano y te alejas a una distancia considerable, al regresar o girar la cámara verás que uno de los personajes habrá desaparecido. En la feria de Woodward hay dos zonas que harán invisible al jugador, similar a la habitación de Jimmy en la residencia masculina, siendo un costado del minijuego de tiro y la parte de arriba del minijuego del estanque de agua, ya que si te posicionas en esos lugares los personajes que corran a atacarte dejarán de perseguirte, y si los atacas desde las posiciones los NPC no reaccionarán a los ataques a menos si te sales de la zona. La única desventaja es que si el gamberómetro está en rojo los policías serán inmunes a las zonas consiguiendo arrestarte y reaparecerás en la estación de policía de Old Woodward Town. Otro detalle que hay en la feria y en el parque de la ciudad son los baños portátiles. Si provocas a cualquier personaje y te escondes en los baños, estos al verte te sacarán de la misma manera de los monitores y policías, pero sin mantenerte agarrado, siendo casi similar a la animación que tienen los casilleros de la academia. Hay una manera de perder completamente la segunda capa de salud que puedes obtener por un beso. Si vas a un Yum Yum Market a comprar una Dream Cola, cuando tienes la segunda capa de salud, al salir esta te la habrá quitado en su totalidad después de que la hayas comprado. En algunas partes del mapa, en zonas y horas específicas, reaparecerán personajes que interactuarán contigo al verte, puede ser positiva como negativamente dependiendo del respeto. Hay una animación peculiar que Jimmy puede hacer, ya sea que en una ocasión la hayan presenciado o no, es una humillación que al principio costaría efectuarla. La animación suele pasar cuando oprimes el botón de humillación a un personaje por un bug. Jimmy se tardará y procederá a hacer una animación de insultar dando un pequeño empujón y dar un golpe en el estómago, la misma humillación que hacen otros personajes que Jimmy no puede hacer originalmente. La animación se puede hacer más fácil en niños y adultos, además que no aumenta al máximo el gamberómetro. En peleas en algo difícil efectuarla, aunque puedes intentarlo. Esta otra curiosidad la descubrí mientras jugaba, y tal vez no muchos sabían que los estudiantes sin grupo y los empollones son capaces de humillarte como los estudiantes abusones. Esto pasa cuando no hayas completado la primera clase de lengua para mejorar las disculpas. De no ser así, Jimmy sería blanco de bullying ante cualquier estudiante, hasta de los menos fuertes como son los estudiantes sin grupo y empollones, que no tienen esa personalidad con ningún otro estudiante. Curiosamente, en la Anniversary Edition hay muchos detalles navideños que fueron removidos, como algunos personajes en el capítulo 3 que no posean sus atuendos invernales originales o estén incompletos, abarcando desde los estudiantes hasta los ciudadanos. Algunos personajes tendrán sus atuendos invernales usando texturas incorrectas, mientras a otros se los removieron. También se nota la falta de algunos detalles navideños en el entorno y ciertos lugares e interiores que eran comunes de ver en las versiones de consola y computadora. Puede ser que los desarrolladores hayan tenido fallos con las texturas, o para liberar un poco de espacio para que el juego sea más fluido para los dispositivos móviles. Por último, en todas las versiones de Bully, el personaje de cinemática de Oro que se le puede meter al juego por medio de mods. Lo curioso es que sus físicas tienen errores cuando se le ve en una bicicleta y moto o agarrando y deteniendo a cualquier personaje. Si un ciudadano lo detiene, estos saldrán expulsados a una velocidad muy alta, del cual pueden tardar en caer y con posibilidades medias de sobrevivir a la caída. Estos han sido algunos detalles y curiosidades de Bully Anniversary Edition. Admito que me han faltado unas curiosidades, pero las subiré próximamente junto a más contenido. Espero haberlos entretenido. Pueden compartir sus opiniones en la caja de comentarios. Gracias por ver hasta el final. Hasta pronto.